que el año pasado se me ocurrió quedarme afónico justo antes de la conferencia y fue un poco un suplicio, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos, sobre todo a la organización, a Uranic, por organizar este espacio tan acogedor. Y bueno, esta conferencia la verdad es que no sé cómo se llama, porque claro, yo le di un título a la organización, me lo han cambiado, entonces ahora mismo no sé cuál es el título. El título es Yo sobreviví a las guerras del fandom. Lo que no está claro es el subtítulo. Es o las que organicé, o las que yo monté, o incluso a las que yo monté. Incluso, vale. Pues nada, el tema es que claro, sobre todo tan jovencitos que claro, me mola mucho dar esta conferencia, pero claro, también... Ah, ¿cojo el micro? Sí. Carlos, cojo el micro, vale. ¿Cómo esto? Hola, hola. ¿Cómo queda sin micro? Pues nada, de momento voy diciendo trivialidades y ya cuando tengamos... Pues nada, no, cuando me pidieron, bueno, haz una conferencia y tal, ¿no? Tú que claro, te dejas guiar y eso, pues bueno, ¿de qué puedo darla? Porque lo normal es, bueno, voy a hablar de alguna cosa de actualidad. El año pasado hice una de distopías juveniles, pues muy bien, claro, el público más joven que tenía era un señor de 28 años, ¿no? Estos eran de 50, pues bueno, pues voy a ir al extremo contrario. Voy a hablar de... Tienes niñas, no vale. Entonces pues voy a hablar de lo contrario, de cosas de viejos y de viejunos. Todos los frikis, todos los frikis que lleváis aquí menos de 10 años, por lo que veo, ¿no? Pues claro, oís hablar de las guerras del fandom, ¿no? Como si fueran una cosa, bueno, un poco menos que mítica, ¿no? Estamos hablando aquí de, bueno, de cosas que ocurrieron el milenio pasado, literalmente, ¿no? Y decís, bueno, ¿y qué? ¿Os habláis, no? ¿Tú ves a Miquel y te hablas? Pues sí, mira, acabo de verlo ahí y le he dicho, hombre, pues ¿qué tal? Bájate y monta bronca y tal, ¿no? Luego, pues, pero estás, pues nada, no le ha gustado, ¿no? Y bueno, habría estado bien, ¿no? Por comparar puntos de vista. Entonces, claro, lo tenemos como muy mitificado, ¿no? Y en parte por culpa de gente como yo que está todo el día, pues, montando el revival, ¿no? Ah, pues yo me acuerdo de aquella batallita, ¿qué tal, no? Y dices, pues bueno, voy a organizar esto un poquito. Voy a hablar de las guerras del fandom, tal como creo que sucedieron, porque claro, yo no sé cómo sucedieron. Yo estaba muy metido en uno de los dos bandos y la gracia era que hubiera aquí gente que hubiera vivido aquello de primera mano, ¿no? Que lo que está Macía, pues bueno, ella ya nos podrá ofrecer su punto de vista, ¿eh? Y claro, lo primero que me planteé era, bueno, claro, estamos hablando de unas guerras del fandom que sucedieron en un tiempo en el que todo eran publicaciones en papel, no había internet. Y si había internet era algo pues muy puntual. Eran las BBS, que bueno, que sí, pues había gente muy en el ajo. De hecho, todo el fandom tal como lo conocemos se montó gracias a una BBS, al Libro de Arena, que puso en contacto a gente, pues bueno, a Ricardo de la Casa, que estaba en Andorra, a Pedro Jorge, que estaba en Lanzarote, a Joan Martín, que estaba en Barcelona. Y a través de esta BBS pues se pudieron montar, pues a ver, ¿ahora va? No. Pues más meto, a ver. No. Pues nada, pues... Este tampoco, supongo, ¿no? Este no funciona. Vale. No. Nada, ya sigo hasta que... Y bueno, y dije, pues vamos a hablar un poquitín de lo que yo creo que pasó. Y si hay alguien que me pueda refutar, rebatir, complementar, pues mucho mejor. Así estamos todos más a gustito, ¿no? Aquí dándonos de fiar, no porque somos muy educados, porque esa era otra cosa de las broncas, ¿no? Pero estábamos todos ahí, eres un no sé qué, eres un no sé cuánto. Y llegaba la hispaconia, todo calma, una balsa de aceite. Y eso, claro, yo lo llamo en el textito este que he escrito, Pax hispaconera, ¿no? Porque es decir, a ver, hasta ayer estábamos a grito pelado, un cruce de, o sea, un encono, un qué sé yo, unas iras, ¿no? Y de repente llegamos a la hispaconia y dices, hola, qué majo, tal, hasta besitos, ¿no? Y tal, ¿no? Vámonos de copas, tal, ¿no? Pues ha sido un placer verte hasta el año que viene, ¿no? Y nada más volver seguíamos, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, somos unos hipócritas o tenemos alguna disfunción, no sé, bipolar o no sé qué nos pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues claro, era muy divertido. Estabas en medio de una bronca de estas apocalípticas que duraba 5 números de Ben y de repente, pues nada, todos ahí de copas, ¿no? Volvías y a la carnaza para otros 5 números de Ben. Y luego, claro, todo esto pues se fue un poquitín, se diluyó, digamos, con el cambio de década.
empezaron a entrar chicas, que fue muy interesante porque, claro, esto era un campo de nabos, claro, menos Cristina Macías, Susana Vallejo y dos más, pues claro, aquí todo lo que veías eran, pues bueno, las mujeres de Domingo Santos o quien fuera, o Gabriel Bermúdez, y que no había chicas. Y yo me imagino, claro, digo, a ver, el único símil que se me ocurre es que esto era, pues a ver, esto era un rebaño de machos alfa en plena temporada de berrea, ¿no? Con lo cual, pues claro, adoptábamos comportamientos típicos de lo que era un rebaño de machos alfa en plena temporada de berrea, ¿no? Pues claro, pues a darnos, ¿no? Y no sé, pues no, yo lo veo desde fuera, 20 años después, y digo, pues hombre, un poquito disfuncionales sí que éramos. Solo un poquito, luego claro, nos salvábamos porque escribíamos cuentos, escribíamos artículos y bueno, lo lees ahora, que es de lo que vamos a hablar después en la presentación de los premios y minutos y dices, esto moló, esto estuvo muy bien. Lo que pasa es que claro, que había que ver los correos de los fanzines y eso es otra cosa que se ha perdido ahora. O sea, ahora comparas y dices, claro, es que ahora no hay correos de fanzines, claro, es que no hay fanzines, de hecho no hay nada en papel y eso pues también hace que las broncas estas pues pierdan sentido. Antes tú escribías algo con la intención de perdurar, ¿no? Pues a ver, que esto luego va a salir en el número 28 de BEM, pero bueno, pero lo leerán las generaciones futuras. Pues mentira podrida, si no tienes el PDF de BEM ahora mismo, el CD, pues no puedes acceder a eso, ¿no? O yo qué sé, está salido en Gigamed, pues, hombre, pues digo, una revista como Gigamed que lleva 30 números, pues esto ya lo podrán leer las generaciones futuras. Pues hombre, pues tampoco, o sea, si tienes suerte en el mercado de San Antonio, vale, si no, pues yo qué sé, no hay manera de encontrar todo esto. Entonces, claro, empezó a llegar mucha gente por acumulación en internet, las spacones empezaron a ser un poquito insecundarias, la gracia estaba en los censos, en las quedadas, en entregas de premios. Ya no estabas esperando todo un año para ir al spacon, verte y decir, qué majo eres, y luego seguir matándote. Ya te podías ver 3 o 4 veces al año, o podías crear tertulias incluso. Y bueno, y tampoco tenía mucho sentido estar aquí dándole al tema. O sea, era, bueno, esto pasó. Y bueno, ¿y qué cosas tienen estas generaciones antiguas? Ya vamos a otras cosas, somos mucho más civilizados, entonces vamos a montar guerras del fandom en directo. O sea, a ver, un mensaje en un foro, claro, es que antes una guerra de fandom podría durar un año, entre que empezaba, de que te daba el calentón, mandabas una carta al fanzine, te lo publicaban, te llegaba la réplica. Entonces, estabas un año entero pendiente en un sin vivir diciendo, a ver, ¿qué habrá dicho Miquel de mí? No dice nada de mí, o sea, es que soy un fracasado, pues nada, me cabreo más y ahora me voy a de huello, ¿no? Que más o menos era la dinámica que sería el tema. Ahora, claro, ahora una guerra pues nace, crece, llega al punto de apocalipsis y desaparece en media hora, más o menos, lo que tardas en hacerle un follow al hijo de su madre que se cae. Entonces, es todo mucho más inmediato, digamos, ¿no? Que no digo que no tenga gracia, lo único que digo es que, a ver, esto es imposible de documentar, ¿no? Me decía Pau que no está aquí porque, claro, esto le parecía que estaba muy lejos, ¿no? Claro, no voy a hacer una guerra por esto, que decía Pau, claro, es que no vas a hablar de las movidas que había en Cyberdark y tal. Yo, pues no voy a hablar de las movidas que había en Cyberdark, que están documentadas. O sea, entra en Google y míralo. Yo he buscado, a ver, he puesto 10 ejemplos de guerra, solo por no pasarme de abuelo cebolleta. Es que he encontrado referencias en 2, nada más, en Google. Y claro, y luego lo que me pasa normalmente es que estoy buscando algo que me interesa tal, y los 8 primeros resultados son cosas mierda, no tomar por culo. O sea, es que no hay nada, no hay nada de documentación al respecto. Entonces pues dije, bueno, pues mira, pues voy a tirar de archivo. Donde buenamente pueda, pues tiro con los fanzines que tengo, y donde no, pues mira, pues espero que haya algún presente aquí que pueda contarme la historia. O sea, la idea es que me interrumpáis de vez en cuando, o me preguntéis, bueno, pues a ver, pues, ¿qué fue de aquella otra guerra, no? De la que nos ha hablado. Entonces, a ver, lo primero que habría que hablar, claro, obviamente, un esquema, pues bueno, lo que me suele ocurrir, ¿no? Que 50 folios me han salido de esquema, obviamente no os voy a machacar con todos, ¿no? Pero, claro, el tema es saber qué es un fandom, porque se habla mucho de qué es un fandom. Entonces, claro, es que los fandomitas soy, los fandomitas, ¿sabes? Fandom, hasta donde yo sé, puede ser un grupo de señores que están hablando de física en un congreso, ¿no? Pues lo reúnen todo, ¿no? Entonces yo los elementos que más o menos he ido sacando, y que me imagino que Elizabeth... ¿ya? Sí, ya funciona. Ya, vale. Genial. Ya puedo hablar de cosas, ya me puedo centrar, vale. O sea, los elementos que yo he visto así comunes a todo fandom son, en primer lugar, que haya aficionados. Puede parecer una chorrada, pero claro, no lo es tanto. O sea, ahora mismo está muy diluida la frontera entre qué es profesional, qué es aficionado. Pues bueno, más o menos, pues sí hay mucha gente que vive del negocio, indirectamente, aunque tiene ingresillos. En los años 90, ¿no? O sea, había 4 directores de colección, un par de directores de revista, que además ni siquiera vivían de eso, pues, o sea, Julián pues tenía su trabajo en Diario 16, Alejo tenía la librería, Miquel su trabajo en la VC. O sea, a ver, no había profesionales como tales en el género fantástico, ahora sí los hay.
Entonces, en aquella época, pues claro, era un fandom más puro, digamos, o sea, todos éramos aficionados. O sea, nadie sacaba de aquí un duro, salvo que ganara un premio, yo que sé, un premio Aznar, que eran 25.000 pesetas, ¿no? O sea, no había mucho más margen de beneficio. Unidos por una temática común, claro, o sea, estamos hablando de ciencia ficción, pero ¿de qué ciencia ficción? Porque, claro, aquí estamos que 60 personas, 70 personas, casi todos venimos del mundo literario. O sea, tú si quieres montar... O sea, una Hispacon es una convención de ciencia ficción beta, festival de Sitges, que vas a ver a 5.000 personas que te controlan un huevo de cine fantástico, incluso de literatura fantástica. Pero claro, la gente que va a las Hispacones y que se mueve dentro de los fanzines, pues nada, tiene eso, una temática muy limitada, que en los años 90 era literatura de ciencia ficción, porque el terror y la fantasía, bueno, fueron posteriores. Y además, pues, bueno, de cierto sesgo. Las grandes broncas ya hacia el final, ya, pues bueno, ya cuando estaba claro que no nos entendíamos los fandomitas, los bemitas y los cenobitas y los bemitas, pues bueno, era directamente a ver ciencia ficción dura, ciencia ficción humanística. No exactamente. Ni que lo decía, que no es exactamente, que yo también tengo mi opinión. A ver, vale, no estamos llamando inculto a fulanito porque no entienda a Joyce, yo tampoco he leído a Joyce, no se trataba de eso. Pero sí es verdad que, bueno, que en muchas de las broncas que ha habido puntualmente salta el tema de, es que tú eres de ciencia, yo soy de letras, es que tú eres de ciencia ficción de ideas, yo soy más del estilo. Eran coartadas, porque a ver, si quieres darte de este, te vas a dar de este así, cualquier explicación. Evidentemente no creo que fuera por ahí el tema, pero bueno, pero digamos que sí que había mucho aficionado que venía de la corriente esta de literatura fantástica, de ciencia ficción dura sobre todo. Lo cual explicaría, por un lado, porque éramos 4 gatos, porque solo había tíos, porque evidentemente esto no era una ciencia ficción que le dieran demasiadas chicas, y bueno, y en resumen, porque fuimos un puñetero gueto hasta que empezó a entrar gente de foros, que casualmente eran chicas casi todas, ¿no? Luego, expertos. El tema de los expertos, pues es muy divertido, claro, cuando estás en una editorial profesional, estás ahí moderando foros sobre, yo qué sé, Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Y te saltan ahí 4 frikis, te montan una guerra, lógicamente, diciendo, es que habéis traducido Long Ship como barco nuevo, que en realidad es una chorrada que os habéis inventado, porque debería ser un Drakkar y tal. Tú dices, a ver, cuenta hasta 20, porque, a ver, evidentemente esta discusión la hemos tenido en la editorial, o la he visto porque la tenía, pues, Marcía con Alejo y con Alex, ¿no? Y bueno, y te podrías estar 5 días tranquilamente de discusiones con ese señor en concreto y la cosa acababa en que, bueno, a ver, no lo mandabas por ahí porque, bueno, al fin y al cabo eras la cara visible de una editorial, no podías hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero el tema es ese más o menos. O sea, hay siempre gente muy experta que sabe mucho de lo suyo y que te va a enmendar siempre y claro, y así pues es inevitable que acabes tarde o temprano tarifando. O sea, es absolutamente inevitable. O sea, sabemos mucho, somos muy leídos, ¿no? Y esto genera inevitablemente endogamia. Claro, cuando el fandom no se recicla, porque a ver, en los años 90, pues digamos que hubo 2 o 3 movimientos de gente, entró la gente que había en los años 90, a principios, luego a mediados de década entró gente, y luego ya a finales, ya con internet, entró mucha más gente. Pero básicamente éramos los mismos 100 o 200 individuos haciendo las mismas chorradas en fanzines, dando vueltas, ¿no? Unos se mantenían al margen, otros entrábamos al trapo, pero que éramos 100, y no subíamos de ahí. Y claro, y siempre estábamos discutiendo sobre por qué no éramos 3.000, ¿no? Que era el número de personas que leían ciencia ficción o que compraban los libros de ciencia ficción. Y decías, pues bueno, a ver, supongo que seremos 100 porque los otros 2.900 miran, ven el percal y dicen, yo aquí no entro. Me imagino, ¿no? Y claro, entonces claro, la conclusión que acababa sacando era, bueno, es que claro, me mola mucho insultar a, pues a ver, digo, Miquel, ¿cómo puedo decir Pedro Jorge, puedo decir Ricardo, o que ellos me insulten a mí, quiero decir, no éramos los únicos broncas, ¿me entiendes, no? Entonces, pero claro, es que a ver, son muy mala gente y tal, pero claro, pero son nuestra mala gente, o sea, los queremos, realmente no podemos vivir sin ellos, ¿no? Y era un poco aquello, ¿no? O sea, a ver, las broncas del fandom realmente eran una reivindicación de tu identidad como friki, ¿no? Porque, a ver, tenías un objetivo y sabías que siempre pasara lo que pasara. O sea, te podía ir mal en casa, en el trabajo, con los estudios, pero bueno, pero siempre te quedaba el consuelo de que llegabas ahí, abrías el correo, ¿no? Decías, ¿dónde coño? Ven, ¿no? Y había alguien que estaba cagándose en tus muertos. Está bien, porque esto mola, soy alguien. O sea, para alguien realmente existe, ¿no? Y no sé, y es bonito, ¿no? Entonces, claro, yo siempre me defino como el efecto Furby, ¿no? O sea, claro, tú estás hablando ahí con alguien y de repente, pues nada, sale Benford. ¿No? O sea, pero en el metro, aunque sea. Y de repente dices, sí, ¿no? Y entonces, claro, pues como los Furbies, ¿no? Que se ven 2 Furbies y de repente se ilumina el corazoncito. Y este los míos, ¿no? Entonces, claro, todo está muy bien, oye, suscríbete a mi fanzine y tal. Y a los 2 días, pues claro, ya estás a hostias con él, ¿no? Porque es un cabrón, porque te gusta el League más realista en vez del más fantástico, ¿no? Pero bueno, pero efectivamente el rollo es el mismo, ¿no?
Luego, claro, ¿a qué llamamos fandom? Normalmente, para que haya una guerra de fandom tiene que haber un señor que esté todo el día luciéndose. O sea, el fandom tiene un componente narcisista, exhibicionista, acojonante. No estamos discutiendo por ideas normalmente. O sea, bueno, sí, pero claro, pero cuando estás en plan pelea de verduleras, hay que ya te falta esto para lucha del barro, pero no lo haces porque eres un señor muy educado y en las hispacones te vas de copas con el ofendido y luego ya otra vez vuelves. Todo esto es para dejarte ver, evidentemente. Entonces dices, a ver, bueno, a ver, ¿qué interés tienes tú en dejarte ver en un grupo de 100 personas pudiendo, no sé, en dejarte salir en la tele, ¿no? O sea, pero bueno, pero digamos que sobre el componente exhibicionista está muy bien. Y sin embargo, pues a ver, a pesar de todo ese exhibicionismo, pues los años 90 fueron una explosión de creatividad brutal. O sea, bueno, también brutal porque cada con qué lo comparábamos. Los años 80, a ver, habría habido a lo mejor 8 o 10 fanzines, solo 2 o 3 de ellos habían tenido algo de continuidad, pues a ver, Gigamés, que se había editado durante 5 o 6 años, Tránsito, que sí, que duraba durante toda la década. Pero bueno, pero fue apareciendo gente, pues eso, fueron apareciendo escritores, ilustradores, articulistas, traductoras, ¿no? Y bueno, y se juntó una recua de gente pues bastante baja, pero también, pues bueno, pues fueron subiendo los egos, digamos. Y me imagino que también muchas de aquellas batallas pues estaban planteadas en función de, bueno, de mis egos, ¿no? Y luego, pues claro, otra cosa que veo es el componente gregario. Normalmente un friki está solito en su casa hasta que un buen día descubre, pues no sé, una nueva dimensión y dice, oh, cómo mola, una nueva dimensión, y más que hay páginas verdes, ¿no? Voy a escribirles, ¿no? Y tal, y son, pues nada, evidentemente te llega una carta de vuelta, ¿no? Y luego ya pues vas indagando y descubres, ah, es que cerraron hace 6 años. Yo para ponerme en contacto con él, ¿no? Entonces, pues lo siguiente que hace es que, no sé, pues voy a mandar cartas a los directores de colección. Ellos sabrán, ellos me sabrán recomendar libros. Y te responde uno. Y cada vez uno resulta que sale por cuervo y dice, ah, pues mira, te mando mi fanzine, ¿no? Que era Gigamés. Entonces ya, pues me suscribí a Gigamés y a partir de ahí, pues, entré en contacto con el fandom madrileño. O sea, ya tiene narices, ¿no? Estás tú ahí en Madrid tan tranquilo, mandas una carta a una editorial de Barcelona, te responde un director de colección que ni tenía por qué hacerlo, te manda un fanzine de Barcelona, te suscribes y a partir de ahí conoces a gente de Madrid, ¿no? Y ya entras en esta vorágine de broncas y tú dices, pero bueno, esto... No sé, fue mala idea, creo. Elegí un mal día para intentar ser gregario, ¿no? Y en resumen, pues bueno, todo esto se puede definir en que el fandom es sobre todo activo. O sea, si estás en tu casa tranquilito, no eres fandom. Si estás aquí yendo a... Bueno, eso ahora es mentira, claro, que estás en tu casa tranquilito con el Twitter, ¿no? Con lo cual, pues bueno, puedes estar en tu casa, no haber visto a un friki en tu vida y estar en el fandom, ¿no? Pero en los años 90, pues a ver, no, realmente necesitabas estar en contacto con alguien para formar parte del grupo. Y eso pasaba inevitablemente, pues por los fanzines. Ya en los años 90 sí, pues había más soluciones, pero en los años 80 sobre todo fanzines. En cuanto a los tipos de fandomitas, a ver, León Arsenal, que siempre ha sido un tío muy brillante, dividió en cierta ocasión los fandomitas, fandomita, ya para empezar empezó con un término muy despectivo, claro, podría decir, a ver, los aficionados, ¿no? Porque claro, a ver, el tema es, ¿de dónde viene fandom? Fandom etimológicamente viene de fan, que es aficionado, pero que a su vez es una contracción de fanatic, que es fanático, y de kingdom. Esto sería el reino de los aficionados o de los fanáticos, según como te quieras poner de puntillo eso con el término. Entonces, León Arsenal lo dividió en cierta ocasión en conanistas y frodomitas. Pues no sé si debo explicar, pero bueno, creo que no hacen falta explicaciones, ¿no? Los conanistas son, pues evidentemente, los que tienen un afán, pues, a ver, son más introvertidos, ¿no? Y quieren, pues bueno, pues están contentos con Tolkien y con sus aficiones y bueno, pero las quieren para ellos. Y los frodomitas, pues sí son más expansivos y las quieren compartir, tal vez en contra de la voluntad Luego también, claro, es que esto lo explica muy bien León Arsenal con lo que llamo el teorema de León Arsenal, que es que quien no folla, jode. Entonces, eso me lo una compañera de piso mexicana, dice, que en México se diría que no coge chinga, ¿no? Entonces, pues también es verdad, ¿no? Sí, o sea, ya tiene 2 versiones ahora mismo el teorema de León Arsenal, ¿no? Y bueno, y es un muy buen resumen realmente, porque ves cómo fueron los años 90 y digo, pues sí, es que es esto, tal cual, ¿no? Y bueno, luego claro, también tenía yo aquí alguna agudísima reflexión sobre el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, ¿no? Que bueno, que claro, ves las caracterizaciones y dices, bueno, pues, aquí reconozco personajes concretos, ¿no? Pero bueno, tampoco no voy a hacer sangre. Más sangre. Entonces, en cuanto a qué es una guerra de fandom, o sea, y cómo empieza. En primer lugar, claro, todas tienen elementos comunes. A ver, cada una ha ido por su cuenta, pero claro, siempre hace falta un motivo, ¿no? ¿Sabes? ¿Por qué empieza la guerra?
Y normalmente el motivo es que no tenemos ni puñetera idea ni hace falta. O sea, llega un momento en el que estás en medio de la melee, no sabes cómo has llegado ahí. O sea, esto es el principio de Resacón en Las Vegas, ¿no? O sea, estás aquí y de repente estás ahí. ¿Cómo llego aquí? Vale, el resto es el flashback. Lo que pasa es que estás tan mamado que es que no sabes realmente lo que ha pasado, no hay película que valga. O sea, has llegado ahí y ya está. Pues venga, voy a seguir ya que estoy, ¿no? Luego hacen falta los bandos enfrentados. Porque obviamente, pues a ver, nadie... Si eres el cruz de la lucha, vale, ¿no? Pues puedes estar peleándote contigo mismo, ¿no? He hecho el spoiler si no lo habéis visto, pero bueno. Entonces, siempre ha habido un par de bandos ahí muy potentes en el mundillo que, bueno, se podían caracterizar como los Bemitas y los Cenobitas, o Gigamés y Bem, o la Terma, Gigamés y Bem, un par de juntas de la asociación. A ver, siempre ha sido muy difuso. Y en realidad es mentira porque había gente que colaboraba con ambos, nadie decía tú eres un mentido, o sea, no, pues bueno, pues joder, pues yo que sé, Planels, por ejemplo, ¿no? Que bueno, además Planels, Juan Carlos Planels, el otro día, el día 3, hizo 3 años que falleció, entonces pues bueno, si llego a estar atento a este detalle, pues a ver, probablemente en vez de estar dando esta charla, pues habría montado una conferencia sobre su obra, porque me parece que lo merece, ¿no? Pues no, había gente que, bueno, que realmente no se metían en berenjenales, lo respetábamos. Parece que lo disfrutaban igual porque, bueno, pues como tampoco digo que llevaran ni trajeran, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo es inevitable, son 100 personas, pues bueno, pues mejor para ellos, ¿no? Si estaban ahí al margen de la guerra y encima se divertían por partida doble oyendo los dos puntos de vista, pues cojonudo, ¿no? O sea, realmente mejor para ellos. O sea, creo que son ellos los que deberían estar dando esta conferencia porque a lo mejor tienen algo más de objetividad, ¿no? Pero generalmente, a ver, esto ocurre como con toda lógica bélica. O sea, llega un punto en el que o estás en un bando o estás en otro. Y yo creo que en al menos 2 o 3 de estas broncas no había más remedio que estar en un bando o estar en otro. Y luego dices, ¿y para qué? Porque realmente, pues bueno, luego pasa el tiempo y al fin y al cabo, pues bueno, pues te vuelves a ver aquí, hombre, hola Miquel, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perfecto. Y a la vuelta sabes que no le vas a liar porque es que han pasado 15 años. O sea, ya realmente no hace falta estar a hostias para nada. Sobre todo por cosas que es que ni recuerdas. O sea, yo porque muchas de estas es que las estaba mirando y digo, pues no, es verdad que era así, era por esto. O sea, es que hay muchas cosas que yo ni recuerdo porque ocurrieron. Yo solo sé que estaba ahí en medio de una ensalada de hostias, que estaba ahí replicando, ¿no? Y bueno, son unas cartas que enviaba así, ¿no? ¿Y para qué? Es que no lo sé, realmente no lo sé. Contaba a Elías, creo, ¿no? Le ponía un ejemplo muy bueno, ¿no? Que creo, a ver, el fandom realmente... Este ejemplo lo puso Golinkai en una lista de correos hace muchos años. Es que somos como Asterix en Córcega. No sé si la habéis leído, pero claro, o sea, hay broncas que se prolongan generaciones y generaciones porque tu abuelo le vendió un asno cojo al mío y eso mis nietos no te lo perdonan. Entonces estamos en esa, ¿no? Claro, nuestro asno cojo, pues supongo que fue el Blade Runner Magazine o la asociación o no sé, por el motivo por el que haya empezado la guerra, pues ese es nuestro asno cojo. Y la verdad es que, bueno, vamos de asno cojo en asno cojo y bueno, y al final dices, es que realmente ni necesitaba el asno, ni estaba cojo y total, se me moría los 2 días, o sea, que para qué importancia tenía el tema, ¿no? Que fuera cojo, ¿no? Luego tiene que haber una escalada, pues a ver, normalmente se va viendo venir, ¿no? O sea, se va a Dios, ¿no? Y ya, hay un desencadenante, que suele ser un artículo que publicas en un sitio muy bien visible. Vale, hubo broncas que empezaron por artículos en Parsifal, por cartas en Adastra, pero claro, normalmente lo que molaba era empezarla en BEM o en Gigamés. O en Pórtico. Hubo una época en la que la Junta... Hubo una época en la que una Junta en concreto, pues bueno, pues ventilaba las broncas en Pórtico, pues mira, pues en Pórtico, perfecto, ¿por qué no? No debería ser, pero bueno, pero fue, ¿no? Y bueno, y luego está la batalla, que bueno, es más o menos florida, todo se reduce a demostrar a ver quién tiene razón, que es imposible, porque al final todos tienen razón, y quién la suelta más gorda, y quién es más ocurrente, pues bueno, pues vale, pues para ti, ¿no? Y normalmente, pues a ver, hay broncas que han seguido esa dinámica, han sido muy divertidas, vistas desde fuera. Yo la de los cenobitas, a mí me fascina literariamente incluso, o sea, fue muy bonita, y realmente os la recomiendo, ¿no? No os recomiendo vivirla ni vivirlos 10 años después, porque claro, yo es que ni siquiera estuve ahí, o sea, yo pasaba por ahí literalmente, o sea, el pecado fue ser amigo de un bando en concreto, ¿no? Pues bueno, pues ya era cenobita, pues bueno, pues vale, pues si cenobita, ¿qué lo voy a hacer, no? Y luego, pues nada, llega el fin de la guerra, que normalmente suele ser bastante abrupto, ¿no? Pues bueno, llega un momento en que dice, pues ya paso de replicar, ya vale, Pati la perra gorda, ¿no? Y ya se acaba la guerra. Y entre tanto, ¿qué queda? Pues lo que digo, un año de réplicas contra réplicas que suelen ser muy divertidas, que no llevan a nada y que, bueno, y que se traducen en que, bueno, que, yo qué sé, pues a lo mejor hay 50 o 60 páginas de polémica que tienes que esquivar para encontrar algo de valor. No siempre es fácil, ¿no?
Y luego, pues eso, la praxis pagonera, ¿no? Que siempre, 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 en el punto en el que estuvieras de bronca, cuando llegabas al hispagón, todo era perfecto, todo eso éramos amiguetes. Y eso, pues bueno, pues era otra característica de las broncas. O sea, era parte de las batallas, era una especie de tregua olímpica, ¿no? Pues venga, vamos a echarnos unas cervecitas, ahí como al final del hombre tranquilo, ¿no? Venga, estamos aquí a hostia, venga, estamos una cervecita, venga, vale, ¿no? ¿Seguimos? Pues venga, vale, seguimos, ¿no? Y bueno, viendo precedentes de broncas del fandom, claro, o sea, me has ido colgando en Facebook estos días y bueno, hay unas cuantas divertidísimas, ¿no? Desde duelos con bolas de billar, ¿no? Que dices, a ver, pues bueno, se podía elegir armas, un duelo no tenía por qué ser con una pistola. Pues claro, si la bronca te la has montado en una partida de billar, pues bueno, vamos a combatir con bolas de billar. Esto ocurrió en 1843 y uno de los contendientes tuvo buena puntería y mató al otro por un bolazo de billar en la cabeza. Y dices, bueno, por la de Dragon Z 1843. En algunas incluso hubo muertos, ¿no? Hubo una en 1849 en Nueva York que tenía como como contendientes a dos actores shakespearianos rivales. Uno era británico y era, digamos, el ídolo de las élites, ¿no? Herman Melville le escribía unas cartas que, bueno, o sea, pues como yo que sé, Prada, ¿no? Ahora, ¿no? Y otro era estadounidense y era el ídolo de las clases populares que iban a verlo en masa. Y lo que pasa es que se iban pisando fechas. O sea, yo programo una gira de Macbeth de Nueva York, pues vale, pues yo también en el teatro de al lado. Entonces, pues la gente iba, lógicamente, a reventar, ¿no? Entonces a uno de estos, pues incluso le llegaron a arrojar una oveja muerta en medio de una representación, ¿no? Y la cosa llegó a tal nivel de encono que hubo disturbios y en la representación siguiente, pues ¿qué pasó? Que las autoridades de Nueva York, que era en la misma época de Bandas de Nueva York, la peli de Scorsese, se imaginaos más o menos el tema, ¿no? Pues mandó a la policía. La policía se puso un poco brusca, hubo hostias, ¿no? Y hubo 30 muertos. Y uno de los actores, el americano, el inglés, tuvo que escaparse de incógnito disfrazado de Macbeth y se quedó entre la turba, se confundió y consiguió escaparse. Luego está la de Mark Twain, por ejemplo, que, bueno, pues Mark Twain era un joven redactor que llegó a un periódico de Nevada y de repente se encuentra con que el jefe se da de vacaciones y él tiene que escribir los editoriales. Entonces se dedicó, pues, bueno, a difamar a todo el pueblo. Con lo cual el periódico se llamaba Enterprise, por cierto, ¿no? Con lo cual ya empezamos. Esto es una bronca friki ya en toda la vida. Entonces el rival, que era el director del periódico local, pues lo retó al duelo. Entonces Mark Twain, que era muy jovencito, dijo, hostia, no tengo ni puta idea de disparar, ¿no? Entonces, a ver, pues, ¿cómo hacemos? Estoy en el oeste, ¿no? Pues bueno, pues acudió a un colega de redacción que sí sabía disparar y le dio unas lecciones de tiro, ¿no? Pero vamos, de la hostia, de película de la hostia, ¿no? Entonces, claro, pasaba por ahí el otro contendiente del duelo, vio aquellos tiros, se creyó que eran de Mark Twain y dijo, yo aquí me retiro. Entonces, nada, anulo el duelo. Lo que pasa es que otro, mucho más bronca de ese mismo periódico, dijo, no, pues yo también voy a retarlo a duelo. Entonces, claro, ya Mark Twain dijo, hostia, ¿qué va esto? Hizo las maletas y ese mismo día se largó a California a buscar oro, ¿no? Con lo cual, pues bueno, digamos que fue la primera guerra de fandom que se resolvió por incomparecencia del rival. No era fandom, era profesional, ¿no? Valle Inclán ya he contado en Facebook sus batallitas, pues bueno, perdió el brazo, por ejemplo, en una bronca, en una tertulia. Le acercó un bastonazo a un rival en una discusión de otra tertulia, en una discusión no sé por qué, ¿no? Y nada, se gangrenó y tuvieron que cortárselo, ¿no? Entonces, poco tiempo después, Valle Inclán, que debía de ser un friki bastante consistente, pues nada, se metió en una bronca con Che Garay, porque le dieron el premio Nobel y toda la generación del 98 consideraba que un señor como Che Garay, que no tenía ni puñetera de escribir, o sea, no se le entendía, pues no se merecía el Nobel, ¿no? Era, claro, ellos eran más de ideas y estos eran más de estilo, pues bueno, en fin, es un calco de las broncas de ahora. Entonces, pues nada, hubo una discusión, bueno, 10 años de bronca, ¿no? Y nada, se puso muy malito Valle Inclán y bueno, y Echegaray se ofreció a hacerle una transfusión de su sangre y Valle Inclán respondió, no, porque esa sangre está llena de gerundios. Macías me contó una muy buena que, bueno, no me ha escrito Rafa al final. Estará muerto, vale. Que tuvo como contendientes a Javier Marías y a Fernando Marías. Pero claro, como ya dice nuestro Fernando Marías, ¿no? Entonces, claro, Fernando Marías empieza a ganar premios uno detrás de otro y Javier Marías se pone peluzón. Porque tiene un hermano que se llama Fernando Marías, que es catedrático de arte, académico de historia y tal. Y dice, joder, es que este tío le está quitando la fama a mi hermano, que se cambie el nombre. Por eso el tío fue a tribunales a exigir que se cambiara el nombre legalmente de nuestro Fernando Marías y claro, pues, la cosa no sé en qué quedaría, me imagino que el juez se reiría mucho, ¿no?
Pero bueno, claro, eso pues tampoco es algo tan infrecuente, porque en el fandom tuvimos esta movida con Rafael Marín. En los años 80 había dos Rafaeles Marín. Rafael Marín Trechera, que es el nuestro, y Rafael Marín Galvín. Entonces, claro, la cosa como se resolvió, que es que empezaron a firmar con sus segundos apellidos. Por eso Rafael Marín Trechera durante mucho tiempo era Rafael Marín Trechera. Ahora que este señor está por ahí publicando ensayos como loco de tratamiento de residuos y tal, pues bueno, pues tiene una carrera consistente, pero bueno, pero en un ámbito muy especializado, pues no ha vuelto a publicar en fandom. Entonces, claro, pues Rafael Marín es Rafael Marín. Hace 30 años veíais fanzines y era o Rafael Marín Trechera o Rafael Marín Galvín. No hubo guerra, obviamente, pero bueno. Y bueno, y ya pues claro, hasta llegar al Gamergate este que está tan de moda ahora, que creo que sí que es una auténtica guerra friki, ¿no? Claro, no sé si estáis todos al tanto de ella, ¿no? Esta es una guerra civil horrible que hay en el mundo de los videojuegos, pues porque una desarrolladora de videojuegos, pues nada, estuvo ofreciendo favores sexuales a cambio de buenas críticas por parte de la prensa, entonces pues bueno, el exnovio se lo lleva fatal, ha estado amenazándola, o sea, es una historia muy truculenta. Pero claro, pero ha servido para crear un debate ético sobre el papel de la mujer en el mundo de los videojuegos, que en fin está siendo cruenta, por lo que sé, no sé, llevo a lo mejor 2 semanas sin enterarme de qué va el tema, pero bueno, ha habido bastantes movidas. Y bueno, y como sucede, claro, la última que tengo es una de estas que parece del Mundo Today, no sé si habéis leído la noticia del Mundo Today famosa de que una banda de Latin Kings se enzarza por culpa de Dostoyevsky, pues bueno, pues esto pasó en el año 2013 en Rusia. Un señor está discutiendo sobre Kant y tal, y el otro le dice, no, esto es mentira, ¿cómo que no? Entonces acabaron a tiros. No hubo muertos, pero bueno, acabaron a tiros, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso es también una guerra friki como Dios manda, ¿no? La primera guerra friki realmente, no sé cómo voy de tiempo, la primera, al final no voy a hablar de... La primera guerra friki propiamente dicha es la de la primera Worldcon, o sea, ya la primera guerra friki es la primera Worldcon, que tuvo como protagonistas a 2 facciones del fandom. Era un fandom más numeroso que este, con lo cual había más masa crítica para que hubiera broncas. Estaban los futurianos de Asimov, dicen, a ver, Asimov era simpatizante, no estaba en el núcleo duro, eran Donald Goldheim, Kornbluth, Paul, Blish, Damon Knight y Judith Merrill, y luego había otros 8 o 10, ¿no? Que además montaron una casa, ¿no? Que era una especie de Big Bang Theory en los años 30, ¿no? Y pues nada, sé que Paul dijo, bueno, me caso, vale, muy bien, que oye, ¿te importa? A su mujer lo primero que le dijo, oye, ¿te importaría si entra aquí una temporadita fulanita? Pues vale, ¿no? Entonces acabaron todos viviendo en la misma casa y montaron ahí una especie de Big Bang Theory, ya digo, ¿no? Esta gente, claro, se caracterizaban porque aparte de escribir muy bien, luego fueron varios de los autores más relevantes del género, pues bueno, tenían una tendencia bastante izquierdista, ¿no? Con lo cual, comunista incluso, que claro, en el año 39, en vísperas de guerra mundial, pues no estaba muy bien visto. Entonces, claro, se extendieron del club en el que estaban, de ciencia ficción, y por eso cuando se organizó la Worldcon del 39, los que organizaban, que eran los de la Sociedad de Ciencia Ficción de Queens, que era Sam Moskowitz y otros 2, no me acuerdo cómo se llamaban, está aquí, pero bueno, les vetaron la entrada. Dijeron, no, entráis en la Worldcon. Y bueno, y dijeron ellos, pues vale, pues montamos una paralela. Entonces, bueno, montaron otra Worldcon paralela, y pues ¿qué pasó? Que la gente iba a las dos. Mejor más diversión, es lo que digo, ¿no? Que el neutral en las broncas del fandom se lo pasa genial porque va al doble de fiestas, le cuentan 2 historias diferentes y está muy bien, ¿no? Que en el fondo es un poco lo que pasó aquí cuando esta se la sabrá Carlos, ¿no? Cidoncha, Carlos. La Hispacón del 70, ¿qué pasó exactamente? Cuando os prohibieron celebrarla. Bueno, la del 70, la de Madrid. Sí. No, que decían que lo que pasó algo con la esta, no me acuerdo qué. El proceso de Burgos. Dijeron que se acababa toda la cosa. El pretexto fue que iban a poner la llegada de hombre a la luna y que debía pasar por la censura. Que eso se desnudaba allí, ¿o algo? Es que, por decir algo. Pues se había cargado la luna, ¿no? Después tuvimos también el caso de Frabetti, que presentó yo quería presentar una conferencia, me dijeron, no, esto no, es aquí esta conferencia, tal y cual, y dice, bueno, puede presentar todo. Dice, no, es que presente lo que presente este señor desde de hablar. Y tranquilamente. Dice, era la época. Y luego la montasteis igualmente en casa de Buiza, ¿no? De Carlos Buiza. Casa de Buiza, porque era un fandom pequeñito que había, y esto, pero ¿qué es lo que esa situación? Iban a vigilar el bar para que no se hiciera nada, ninguna reunión, de modo que era la gracia que les dan. Claro. Y luego la
batallita que contaba Jaureguizar, que no sé si es cierta, que, a ver, que estabais ahí en una librería, en una presentación, y claro, y tenéis que hablar con cuidadito para no despertar al de la policía secreta, ¿no? No, por lo general el policía que estaba allí y disfrutaba el hombre. Ah, intervenía, ¿no? Después, el último camino de la convención, pues este fue que acabó por esto que acabó a puñetazos, porque llegó un señor allí y se colocó en primera fila, y se marchaba. Esa fue la primera tanda de Indifacones. Después vinieron ya la segunda tanda fue en Barcelona, y ya también entonces pues no hubo, no me parece que hubiera un incidente. Hubo los incidentes de siempre. No, es que realmente, a ver, por lo que veo era todo muy moderadito, ¿no? Pues supongo que es la censura que, claro, realmente limitaría mucho el tema, ¿no? Pues había de los grupos, no quiero decir los nombres, pero... No, pero dilo si te da gracia decirlo. Entramos en una sala grande que había para una conferencia, y yo sé que había que no sé qué comentario hizo, fue Pedro, creo que un comentario, y cuando llegamos a esto para sentarnos, aparece y dice, oye, que me han dicho por ahí que estás hablando mal de mí. ¿Qué servicio de inteligencia tienen estos, sabes? Ya ha llegado ha llegado Bueno, pero cosas anecdóticas. Sí, es que la idea es esa que... Pero no fue contra la televisión, fue contra eso, contra todo. En la época esta era contra todo. Hubo una época que dijeron que hubo un rumor de que iban a prohibir la televisión. Porque decía que los... Bueno, no hay cómic porque decía que se dijo que era la señora de algún ministro, que decía que los niños, los pobres niños antes que confundían a los héroes del cómic con santos. No, pues bueno, Carlos ha contado tal cual 2 o 3 páginas, con lo cual perfecto. Luego, a ver, otra... Es que realmente es cierto, o sea, es que no había bronca. Pasaban cosas, pero tampoco estuviera gran bronca, ¿no? Lo único, lo de Ramón Aprieto, el cuento ese que publicó Tollos con el seudónimo, o sea, con el nombre de su abuela, que lo mandó a una Nueva Dimensión y a un Candama y se lo publica, tampoco hubo... Que después de mucho lío, por fin tenemos aquí un cuento con una mujer, y después no está el Eso era la abuela. Entonces, claro, pues los años 70, pues como veis, pues transcurrieron, a ver, pues relativamente sin pena ni gloria, que el mayor problema que era pues que te censuraban una Nueva Dimensión y que obviamente la bronca era en el fandom internacional, que se solidarizaba con España, que ni te enterabas, me imagino, ¿no? Y luego ya, pues bueno, se fue animando un poquitín más a principios de los años 80, ya cuando ya entran en escena personajes de las broncas de los años 90. Alejo, John Martín. Bueno, todo Sí. pero que yo la noticia creo que fue bastante bueno. Algunos dicen que no fue tan grave. La Worcon de esto de Heidelberg, ¿no? De Heidelberg. Esto fue una cosa que yo lo viví y que fue lo siguiente, que dijeron que lo de la... Bueno, esto no quiero decir nada porque parecía, oye, vaya. Pero por lo visto dijeron que publicaron en Nueva Dimensión el cuento de Guta Rak, Magdalena Alonso, y decía, y ahí se decía, no era exceso de autoridad, pero se decía tonterías como diciendo, o sea, eran inofensivas. Que decían unos vascos que decían, bueno, vamos a mandar a estudiar extranjero a los chicos, por ejemplo, Valladolid. Después de que sea el tío que he tenido los apellidos vascos, yo pensé tontería. Pues nada, que era un profesor, que esto era separatista, que era maestra, que era terrorista. Y entonces dijeron que habían tenido que cambiarlo por quitar en Ecuador y poner unas aventuras de hormigas gigantes. No, esto busca siguiendo el número de las hormigas gigantes, pero la cosa fue que coincidió con la Worcon, que era más o menos la primera que se hacía fuera de Estados Unidos, en Heidelberg, en Europa, pues nos encontramos unos cuantos, ya que está en Europa, y ahí que se llegaron y nos encontramos, aquí estamos aquí, los héroes del antifascismo. Uy, cuando los vamos, y al final la cosa dice, bueno, pues vamos a dejarlo, no vamos a caer en la
Perfecto. Pues muy bien. Pues un aplauso a Carlos, por favor. Pues hombre, como él me ha solucionado 10 años de tal, pues ya voy entrando un poco en materia. Entonces, claro, a ver, llegamos a un punto ya en los años 90, en el año 90 en concreto, pues ¿qué pasa? Que, claro, era hablado de una Volcon. Entonces ahora vamos a hablar de otra Volcon, la de 1990 de la Haya. El fandom ya estaba maduro, ¿no? Ya entre la BBS, el libro de arena, que Gigamesh iba a pasar a formato revista, que estaba empezando a gestarse la asociación, pues bueno, Alejo montó una expedición en autobús a la Haya, ¿tú estuviste? Sí, ¿no? Tú fuiste, ¿no? Con otros 19 o 20 animosos frikis y bueno, y digamos que ahí empezó todo, ¿no? Estaba el primer número de BEM, ahí pues bueno, Ricard, Pedro Jorge entraron en sinergias con Alejo y tal, bueno, hubo una bronca por el premio Gigamesh, ¿no? La de Lanford, ¿no? Pues sí que claro, la dinámica del premio Gigamesh es que iba a dos vueltas, ¿no? En una los prejurados votaban de 0 a 5 y las obras que pasaban de la nota de corte, que era un 3, eran finalistas. Y entonces el público votaba y volvía con el mismo método de 0 a 5 y la que tenía más de determinada nota, que era un 3,5 o un 4, según el nivel que hubiera, pues ganaba el premio. Pues un cuento que le encantaba a Alejo, que era Duelo de Palabras de David Lanford, que era una parodia de Dune, pues nada, Pedro Jorge le cascó un 0, entonces se le jodió la media y no tuvo premio. Y por lo visto, pues hubo bastante pique entre ellos por aquel tema, ¿no? Entonces, digamos que ahí ya estuvo la primera bronca, ya estaba ahí latente, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿qué pasó? Que empezó a haber revistas profesionales y por tanto dinero, y entonces nació Blade Runner Magazine, que durante 8 números, pues bueno, cometieron el error de publicar un cuento incluso, ¿no? Y bueno, y era una revista que, claro, pues era rarita, porque, claro, no sabías muy bien a qué público iba dirigida. O sea, iba como de cine, pero también se metía mucho en literatura. Yo creo que no funcionó porque no tenía un público muy definido, ¿no? Y que ahí entró a currar todo Dios, cobrando, y bueno, que ahí cometieron algunos errorcillos como meter mano en contenidos, ¿no? Sí, ¿no? Y sobre todo, pues, ¿qué más hicieron? Llegó un momento en que dejaron de pagaros porque os amotinasteis, ¿no? Pues, ¿vale? Empezaron con... se había expuesto a poner una novela, nadie nos había dicho que había que ser buenos. Y claro, nosotros de por sí no éramos buenos. Entonces no nos salía así natural. Si nos lo hubieran dicho hoy a cambio de dinero, todo se puede negociar. Pero nadie nos había dicho que fuéramos buenos, entonces nos decían, hazme una reseña de esta novela. Y si era muy mala, cometimos el error de decir que era muy mala, pero resulta que no se podía decir que era muy mala. Entonces, en vez de decir que no, hombre, no puedo publicar este artículo, digamos que alteraban ciertas, así, introducían pequeños cambios, por ejemplo, cuando tú decías, eso es un horror, huye, decía, está bastante bien, cómpratela. Así sutiles. O sea, un teclado de móvil, ¿no? A menos perceptible, pero bueno, se introducía y decías, yo os he dicho esto. Claro, cuando te empezaron a insultar tus compañeros, te decías, yo juro, hostia, que no lo hice con papel carbón, no sé qué resultaba en pero juro que yo no hice esto. Y al final, cuando resultó que éramos varios los afectados, pues digo, oye, macho, a mí no me publiques una más, y encima estaban de aquella haciéndose los remolones para pagar, porque se ve que lo de ir a público mainstream no estaba resultando tan inteligente como ellos habían creído. Aquello de decir, no, hombre, no, para frikis no, que sois 4 gatos y además no moláis. Vamos a hacerlo para todos, nuestra revista es para todos, nos abrimos, somos como los testigos de Jehová, intentamos llegar a todos los hogares españoles. Pues no, digamos que las amas de casa no se precipitaron a comprar. De hecho, claro, me publicaron un cuento y cerraron el número siguiente. Fue golpe de gracia. Exacto, ya empezaba, ¿no? Entonces, claro, el tema era, y sobre todo la bronca vino por una reseña que Alejo publicó de la guía de lectura de Miquel Bacero, ¿no? Que ya empezaba con las coñas que se han prolongado durante 20 años, de la guía de tortura y tal. Y bueno, claro, también es verdad que Miquel no hablaba de Gigamesh, el fanzine, cuando, dado el listado de fanzines de los años 80 de los que hablaba, pues habría sido procedente. O sea, no es obligatorio que hables de mi fanzine, pero bueno. O sea, no sé qué influyó y tal, o simplemente que no le gustaba el enfoque, pero bueno, la puso un poco a parir y bueno, y pasó lo que dice Cristina, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ¿qué pasa? Que en el número 12 de BEM de repente aparece una carta, pues un artículo brutal de Carlos Mesa, que era el director de esta revista, pues titulado El panorama de la ciencia ficción española, Alejo Cuervo y sus cenobitas. Entonces, acá pues habla de... Es que es maravilloso, ¿no? Dice, Alejo Cuervo y sus cenobitas, ¿no? Ellos son el dolor, los que traen el infierno a través del sufrimiento, personas que profesan la vida monástica de la ciencia ficción, los popes que todo lo saben.
sus nombres y luego la enumeración, ¿no? Entonces, claro, con la advertencias en plan, Vigil me decía que no colaborara con estos zumbados, ¿no? Entonces, claro, la primera reunión, el parrafito es que es maravilloso. Dice, aún recuerdo nuestra primera reunión. Dios mío, todos los presentes hablaban y hablaban como si fuesen los artífices de la obra. Una reunión de freaks que espantarían al mismísimo Browning. Un barbudo mal aseado y vestido y propietario de la librería Gigamés. Un pirata informático cuyo nombre no recuerdo. Un barrigón llamado Albert Soler, camisa abierta hasta el ombligo y mostrando el torso. El bueno de Juan Carlos Planells diciendo que no quería intervenir en un proyecto de platilleros. Francisco José Campos, Luis Vigil y este servidor. La congregación se dio por terminada cuando la mujer de Alejo, rodillo de amasar panes en mano, llegó cabreadísima como de costumbre y le recordó en esperanto que tenía labores domésticas que atender. Es decir, que faltaba. Pues, con ese nivel, que yo me lo creo realmente. Entonces, claro, pues, ¿cómo soluciona esto? Claro, bronca pertinente del superior de Carlos Mesa, ¿cómo lo soluciona? Diciendo, pues que cobren todos menos Alejo y Macía. Dice aquí, ¿no? O sea, lo dice en el artículo. Yo no sabía por qué, pero la progre de Cristina Macía me cae francamente mal, con ese vestuario digno de figurar en el Museo de los Horrores. No ha mejorado. Entonces, claro, dice eso, que decide querellarse contra Alejo, que por lo visto era mentira, que el pobre Celciñol estaba coaccionado, porque claro, porque si necesitaba Alejo, porque si no, no podía publicar esas mierdas. Celciñol tenía 18 años, coño, era coaccionable con hacer así. Lo coaccionabas mucho. Entonces, claro, luego va y resulta que, hombre, entre todo este marasmo, pues sí, resulta que lo clava, dice, ¿es este el panorama de la ciencia ficción? ¿Un gueto manejado por una pandilla de mafiosos? Pues, hombre, la verdad es que sí. La verdad es que sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Luego, pues, la polémica la alimentó, pues, bueno, pues lo que es una dinámica de guerra, ¿no? Pues que todo el mundo se apuntó a la fiesta, ¿no? Joan Martí, en ese editorial, en el editorial de ese número, pues distingue dos tipos de fandomitas, el fandom honesto y el trepa. Va por alguien en concreto, acaban de publicar, o sea, ¿esto de qué va, no? O sea, obviamente todos sabíamos a qué se refería, pero claro, no nos daba nombres, con lo cual pues no podía saber, ¿no? Ángel Torres publicó un artículo diciendo, es que me cago mal Alejo, ¿no? Que es un señor muy antipático, ¿no? Roberto Tollos, el nieto de Ramón Aprieto, pues decía, es que hay muchos vídeos sueltos, ¿no? Que es verdad, ¿no? Pero claro, es que al final todas las broncas, todo el mundo las acaba reduciendo. Es que hay muchos vídeos sueltos, hay los ceros como son y hay, es que no sé, es que bueno, es que no, follas básicamente, ¿no? Que es la otra cosa que se suele decir ahí como causa de las guerras. Entonces Macías replicó con un artículo maravilloso titulado Insultos, mentiras y revistas de CF, réplica de una cenobita a un pitufo, que, bueno, ¿te importaría leerte a ti misma? Era practicante. Hace mucho que no... Puede, el destacado, tal vez, si quieres. No puedes. Ahí, te vas a salvar por eso. Me voy a salvar por eso. Porque a esta no... O sea, Qué pena que ¿os acordáis de cuando podíamos decir así? Qué pena, y yo ensayando esto. Pues nada, básicamente lo que decía Cristina era que, bueno, que todo era mentira, ¿no? O sea, absolutamente todo. Dice, a ver, no me molesta que diga que no soy simpática, ahí se equivoca, soy un cielo, un encanto, un dechado de dulzura, pero soy un cielo, un encanto y un dechado de dulzura con mis amigos, no con Carlos Mesa. Si dice que no soy simpática porque no soy simpática con él, puede añadir que no me gusta el marisco porque nunca he comido marisco, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ¿no? Luego dice, a ver, lo de mis dientes, porque también se metía con sus dientes, tiene fácil arreglo, ¿no? Un cuarto de kilo y hay, vamos... Ay, pero bajaron los precios. Bajaron los precios. Ahora ya no estoy para arreglar. Ay, y nada, dice, bueno, y ya en una de estas dice, bueno, qué lástima que Beb no tenga ilustraciones en color. De lo contrario, estoy segura de que Mesa habría acompañado su texto con diferentes bocetos y propuestas para renovar nuestro guardarropa, ¿no? Y a continuación lo llamaba el Pierre Cardin de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, pues bueno, después de aquello, pues no hubo mucha más bronca. Juan Carlos Planells publicó un artículo titulado En Guerra Abierta diciendo, ¿estamos locos o qué? Vamos a acabar como los aficionados de los partidos de fútbol, ¿no? De los equipos de fútbol, y la cosa se dividió. Esta fue, digamos, la bronca fundacional. Todo lo que ha pasado del 91 al 2000 tiene que ver con esta bronca. Pero no fue la única. Hubo una bronca en un encuentro de fanzines en Zaragoza que acabó como el Rosario de la Aurora por, entre otras cosas, pues bueno, el Círculo del Org se quejó muchísimo de cómo había tratado Santi Solans a los asistentes. Entonces, pues bueno, Manuel Aguilar publicó una carta cagándose en todo en Blade Runner, tuvo sus réplicas.
Pedro Jorge se metió también en un editorial diciendo, a ver, es que realmente esta gente son faltones, han sido unos auténticos mamarratos y en fin, eso total, la cosa acabó relativamente mal, esa bronca, a ver, se cita muy de refilón en esto, nada más. Y lo único que tengo así en concreto es eso, una carta de protesta en Blade Runner, un editorial en BEM y creo que ya está. O sea, eso si estuviera alguien que la haya vivido, pues estaría muy bien, porque ya digo, esta es una de esas broncas que tengo como... y me pillo de refilón. Luego hubo una reseña del Señor de los Anillos en Cyberfantasy que fue maravillosa, ¿no? Porque, claro, Cyberfantasy, no sé, la revista de Alberto Santos, ¿no? Que había sido presidente de la asociación y bueno... Y antes de montar la editorial, pues montó durante 6 números una revista que era Cyberfantasy, muy maja, colaborábamos con ella y molaba, la verdad, ¿no? Y tenía una sección de reseñas de títulos de coña, era una especie del Mundo Today, pero de reseñas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay determinado tipo de fandomitas que se lo toman todo en serio. Y eso ocurre sobre todo ahora, ¿no? Pero claro, en los años 90 también. Entonces publicaron una que firmaba un tal Tiberio de Andrés, que era León Arsenal. Yo publiqué alguna en ese número, pero bueno, esta era de León, ¿no? Que hablaba del Señor de los Anillos. Y decía, claro, este es otro de esos vulgares pastiches nacidos a la sombra de las sombras cumbres del género. Una narración vulgar y anodina, sin pizca de originalidad. Es un pálido reflejo de los elaborados mundos fantásticos nacidos de la imaginación de autores dignos de mejores imitadores, ¿no? O sea, es obvio que está metiéndose con las dragonadas y que está, pues bueno, tratándola como si fuera una... Pues no, los de la sociedad Tolkien la liaron y... en plan... Pero bueno, claro, es que también los de la sociedad Tolkien, pues claro, se pasaron todo el año 97-98 diciendo que quién era esa Ana María Matute, a la que entrevistaban por Olvidado Rey Voodoo, que iba diciendo que no había leído El Señor de los Anillos y publicaba una novela de fantasy de 1000 páginas, pero quién era esa, ¿no? Entonces, claro, gente un poco, pues así, ¿no? ¿No hay nadie de la sociedad Tolkien por ahí? Luego estuvo la de Alonso Ballesteros, ¿no? Que esa, pues supongo que ya os empezará a sonar algunos, ¿no? Vale. Pues nada, Alonso Ballesteros, pues nada, de repente, no sé si os habéis fijado, si veis sí, 5 páginas. Bueno, sí, voy rápido. Pues nada, en los años 90, en un momento dado, de repente, todas las secciones de correo publicábamos una advertencia. No se publicarán cartas con seudónimo. ¿Por qué? Por culpa de Alonso Ballesteros. Nos llega a Núcleo Ubis, creo, una carta de un tal Alonso Ballesteros que decía, pues es que estáis aquí chupando, estáis aquí alabando los unos a los otros y bueno, y resulta que nos va tanto aquí, menos Negrete y Aguilera, pues el resto, pues hombre, a ver, dejamos todavía que desear un poquitín, hombre, Elia apunta maneras, César solo ha publicado cuentos, pero no somos para tanto, ¿no? No se la publicamos porque, bueno, coño, pues publica con tu nombre, o sea, aquí veo un remite a Alonso Ballesteros de Jaén, pues vale, puede que sea un señor que se llame Alonso Ballesteros de Jaén, pero esto tiene una pinta de pseudónimo que echa para atrás, ¿no? Y la publicaron en Parsifal. Parsifal era un fanzine gijonés de José Luis Rendueles y Rodolfo Martínez y bueno, la publicaron y bueno, la cosa era muy razonable, la lees ahora y es que realmente es lo que pasaba en aquella época, o sea, tenían más razón que un santo. Y nada, y la cosa generó muchas polémicas y que ahí tuvo consecuencias que luego veremos en otra bronca, ¿no? Y bueno, y resultó que a los Ballesteros era Rodolfo Martínez y José Luis Rendueles que habían publicado la carta, pues bueno, como quien manda sentido de sensibilidad con otro nombre de autor a varias editoriales y todos se la rechazan porque no hay quien la lea, ¿no? Pues bueno, hicieron eso y les salió bien, realmente no la publicábamos. Supongo que tanto para ellos, ¿no? Y ya digo, es que la lesara dice, pues que claro, ahora en el diagnóstico era un artículo muy, muy sensato, ¿no? Luego ya como categoría viene Núcleo Ubis, que era el fanzine que sacamos Julián, Héctor, Eugenio Sánchez y yo en el 94 y que estábamos de bronca continuamente con BEM, con lo cual pues eso se tradujo en que cuando Julián dimitió de la asociación en el 93 publicó una carta de dimisión que parodió Pedro Jorge en un editorial de BEM y claro, ya se metía con Núcleo Ubis un año antes de que saliera, pues la verdad es que estábamos picajosos con el tema, ¿no? Entonces pues claro, pues nos metíamos con él en el editorial, luego él replicaba y claro, es que solo sacamos 2 números, entonces al final nos hacíamos esperar y claro, pues Pedro Jorge en otro artículo, pues bueno, llegó a decir, es que por suerte Núcleo Ubis está cómodamente muerto. Pues claro, teníamos material para otro número, queríamos sacarlo por cojones para decir, pues joder, que lo vamos a sacar, no, y al final pues nada, no pudo ser y ya cancelamos el fanzine. Y claro, y parte de la bronca con Núcleo Ubis fue por culpa de Alonso Ballesteros, porque claro, de repente empieza a publicar en BEM un tal Xavier Riesco Riquelme que tenía una biografía muy rara, este tío ha nacido en Zaire, dice las mismas cosas que Pedro Jorge, este es un seudónimo, entonces claro, ironizábamos mucho en los editoriales, diciendo porque el Pedro Jorge Riquelme no sé qué, ¿no? Y luego resultó que Javier Riesco Riquelme efectivamente existe, es lo que dice, es un señor que además escribe muy bien, escribía muy buenas reseñas y claro, pues ahí quedamos un poquito como unos capos. Porque claro, es que nos pasamos 3 pueblos porque claro, la cosa ya empezaba a ser un poco ad hominem, ¿no?
Y claro, y eso pues se traducía en que, por ejemplo, pues venía Dibujal de Man a España, Julián organizaba una cena y en la que todo el mundo borracho, claro, o sea, Alberto Santos metiéndose en el taxi por el maletero, ¿no? Leonard Senal dándole orujo diciéndole, esto es una cosita española y tal, muy típica, total. Entonces, claro, leías en Ben, la Asociación Española organiza una visita cada año, no, a ver, esto lo ha montado Julián y tal, ¿no? Entonces, claro, esto era parte de la escala. En aquella misma época, pues, ¿qué otras broncas hubo? Pues la de Consecuencias Naturales de Elia Barceló. Elia publicó una novela que estaba bastante maja, que era sobre un señor que es un machote, o sea, en la portada lo clavan, ¿no? Porque es un señor que se parece a Bertín Osborne y una señora que se parece a Annie Lennox, ¿no? Y dices, claro, un señor que se queda embarazado de una alienígena, que es una parodia de la guerra de sexos, desde un punto de vista feminista y tal y cual. No mucho después salió la peli de Schwarzenegger, que se queda embarazado, ¿no? Esta de Junior, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Pues que el fandom de biológicas pues entró a saco, ¿no? O sea, Eduardo Gallego, pero es que esto es imposible, ¿no? Esto hay que estar zumbado para escribir esto, ¿no? O sea, no lo decía así, pero casi, ¿no? Ángel Torres Quesada publicó en el Visiones de aquel año un cuento titulado Machote, Machote, ¿no? Que era una refutación de aquello, ¿no? Pedro Jorge publicó otro titulado de Lo que un hombre debe hacer, que está bastante bien, fue finalista del Ignotus y la verdad que eso sí era una réplica bastante currada de la novela de Elia, ¿no? Y luego, pues hombre, ya como categoría aparte podríamos llegar a lo que es la Asociación Española de Fantasía y Ciencia Ficción, que ha dado, pues a ello tengo aquí 1, 2, 3, 4, 9 broncas en 7 años, ¿no? Entonces, pues bueno, puedo omitirlas. Digamos que siempre ha estado en el epicentro de las broncas. Y eso pues igual da para una conferencia del año que viene, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Y luego, pues a ver, en el correo de Alastra, pues que ahí fue la más chunga porque creo que influyó en la bronca final, en la que Miquel Barceló dio el portazo. Pero bueno, era una consecuencia más de cómo estábamos subiendo niveles en las broncas. Alastra era una publicación electrónica, se editaba en disquete. O sea, claro, no he podido encontrarla porque, claro, no tengo una disquetera de 3,5 en la que poder... Claro, no he podido contrastarla ni encontrar esa foto, ¿no? Esa carta. Y claro, ¿qué pasa? Que no filtraban contenidos. Entonces, claro, yo mandé una carta personal a Manuel de Román y me la publicaron tal cual. Y claro, no dices lo mismo en una carta que si quieres que te lo publiquen. Yo en concreto lo que decía era, porque claro, dado que Pedro Jorge tiene más peligro que Marco en quién sabe dónde, muy de coña, ¿no? Era como cuando, en esta época, pues bueno, hablabas en chiquitestaní, ¿no? Era como, Marco tiene más peligro que... O sea, es el alto, ¿no? Pero me la publicaron. Ya, pues nada, pues nada, digamos que quedé un poco como un cretino, ¿no? Y bueno... Y claro, Julián enseñándome los mails que se cruzaba con Ricard, en plan, vamos a parar esta guerra, diciendo, a ver, no te estamos pidiendo la cabeza de Juanma, pero entonces, me dio mucho susto esa. Y luego, pues nada, ya llegó la de Miquel Barceló, que bueno, que ya vamos mal de tiempo, vamos a acabarla, pero bueno, se resume en que, a ver, tanto fue el cantar a la fonteca que acabamos tocándole los cojones a alguien tan válido como Miquel, y él acabó diciendo, mira, ahí os quedáis. Y esa fue muy chunga y creo que gracias a esa la cosa se serenó, porque ya vimos que ya estábamos tocando los cojones muy en serio, que, a ver, bueno, luego Miquel volvió, siguió publicando en Asimov y tal, pero bueno, pero eso yo que habíamos traspasado una línea, ya creo que todo nos quedó bien claro que aquello no podía seguir, ¿no? Y que las discusiones que pudiéramos tener, pues mira, mejor las discutíamos en privado, porque obviamente la siguiente ya sería a hostia limpia, ¿no? Y bueno, y después de eso, pues claro, ya entramos en la década siguiente, con lo cual pues ya mi materia. Pero vamos, yo como reflexión final, eso ya si me dejáis, ¿no? Ya lo único que quería decir es, bueno, he parafraseado a Asterix en Córcega, ahora parafrasearé el tercer hombre, ¿no? La conversación aquella que tienen Orson Welles y Joseph Cotten en La Noria, ¿no? Que dice Orson Welles, recuerda lo que dijo no sé quién, en Italia en 30 años de dominación de los Borgia hubo guerras, matanzas, asesinatos, pero también Miguel Ángel, Leonardo y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco, ¿no? Pues entonces, claro, yo creo que estábamos muy empecinados en que la Italia del Renacimiento y tal, y claro, o sea, no veíamos que estábamos con nuestros Leonardo, Miguel Ángel y Donatello y tal, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar ahora Mariano y yo, y nos centramos más en que, bueno, y cómo mola ser uno de los Borgia y estar matándonos entre nosotros, y creo que será el motivo principal por el que estábamos hacia limpia, ¿no? Y esto era todo, muchas gracias.